Bienvenidos a esta primera emisión de A Votar. Como siempre me acompaña Pablo Javier Becerra en la conducción y difícilmente podíamos tener un inicio más afortunado para esta emisión. Por primera vez tenemos en la mesa juntos a los titulares del Tribunal Electoral, de la Fiscalía, del Instituto Nacional Electoral, cosa que por supuesto les agradecemos sobremanera. Especialmente, José Alejandro, pues muchas gracias por el apoyo del proyecto, por la hospitalidad de siempre del tribunal. Quisiéramos platicar con ustedes en varios temas, pero en un primer bloque un poco, ¿cuáles son los impactos institucionales de la reforma electoral en sus respectivas instituciones? Una reforma, y esta sí es opinión mía, que parece que no evita el conflicto, sino lo sofistica, que no reduce complejidades, sino las amplifica, que tampoco incrementa el compromiso, digamos, de los actores con las reglas, sino que aparentemente las diluye. Por supuesto, reitero, esa es una opinión mía, pero sí quisiera pedirles, y empezaríamos por el de casa, un poco cuáles son las principales novedades de la reforma y qué medidas se han tomado institucionalmente para hacerle frente. Por supuesto, llama la atención la nueva sala especializada, pero seguramente hay muchas más cosas, José Alejandro, que nos podrás compartir. Bueno, para mí, primero que nada, muchas gracias por este programa que creo que va a tener mucho éxito. Los dos conductores son de primera. Y pues lo único malo fue que a quienes escogieron para inaugurar. Aquí estamos con mucho gusto para tratar de salir adelante y contestar a sus preguntas en lo mejor que podamos. Yo pienso que la reforma electoral tiene cosas muy positivas también. Claro. Entre otras, para mí, es cómo se preocupó por darle a la ciudadanía un tipo de derechos más tangibles, más reales. Por ejemplo, las candidaturas independientes. Para mí las candidaturas independientes es una forma de acercar a la ciudadanía a la contienda, de que no sea necesario pertenecer a un partido político para contender a un puesto de elección popular. Y eso, pues, le da nuevas facultades a la ciudadanía. Otra cuestión es también ciudadana, que para mi gusto es muy, muy importante, es la consulta popular. La consulta popular es una situación que definitivamente acerca a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda en determinado momento opinar y dar su punto de vista respecto a una ley o una organización diversa. Es una cuestión que no teníamos en México y era muy importante para acrecentar nuestra democracia. Otra situación también es que ya puede, inclusive la ciudadanía, digamos, promover o proponer cambios estructurales legislativos, que esa es otra situación que hace que la ciudadanía se preocupe o que tenga un espacio donde poder opinar y solicitar algún cambio estructural legal en el país. Creo que estas son las tres cosas más importantes, ciudadanamente hablando. Ahora, desde luego, el que le dé más responsabilidades al Tribunal Electoral también es una situación que, pues, tiene sus cosas, como tú señalas, complejas, sus dificultades. Por ejemplo, la sala especial sancionadora que se acaba de inaugurar y de designar a sus integrantes, igual que el sector de investigación, que acaba también de darle nueva estructura el Instituto Nacional Electoral, pues que constituyen entre ambos un todo, Claro. que hacen de una institución, digamos, podríamos señalar un híbrido, desde mi punto de vista, porque es la primera ocasión que yo veo además en el mundo, creo que una
un proceso electoral se lleva en dos facetas, por dos autoridades, pero el mismo proceso. Claro. Una lleva la investigación Claro. y lo pone en estado de resolución y lo remite a la sala especializada para que ésta en 24 horas emita una resolución respecto a toda la investigación que llevó a efecto la comisión sustanciadora del INE. Esto es inédito para mí, inédito creo que en el mundo, y que pues constituye una cuestión que nos acerca un poco más a la ciudadanía, dado los tiempos breves que señala para llevar a efecto este procedimiento, que hace que la ciudadanía pueda tener mayor seguridad y se tutele un poco más de cerca la posible inequidad que pueda haber en una contienda. Claro. Es un honor que en esta primera emisión de A Votar nos acompañen los titulares de las tres instituciones. Quien organiza las elecciones, el INE, quien resuelve los conflictos en términos de impugnaciones y quien resuelve el tema de los delitos electorales. Como bien comentaba Rodrigo, hay varios temas en la reforma muy interesantes. Me gustaría plantearle a Lorenzo Córdoba. Tú conocías muy bien el IFE y ahora te ha tocado presidir el INE. ¿Cuáles son los mayores retos que la reforma ha colocado frente al INE? Yo tengo la impresión personalmente de que la reforma le cargó mucho la mano al INE. Muchas atribuciones nuevas, algunas que se pueden prestar al conflicto, pero en fin, me gustaría que tú nos dieras tu evaluación de cómo ven desde el INE este asunto. Gracias, Pablo Javier. También yo comienzo agradeciendo y deseándole mucho éxito a este programa que está llamado a convertirse en un referente de acompañamiento del proceso electoral en curso. Coincido con ustedes, con los dos planteamientos, es decir, el INE probablemente de las tres instituciones, a pesar de que la FEPADE, pero en eso no me meto, ya nos enteraremos a Santiago, cambia también, digamos, su estructura, su naturaleza. El INE es probablemente la institución de las tres que estamos aquí, que más afectada, digamos, o más alterado vio su composición, su estructura y hasta su nombre, que no es un asunto menor. El IFE era como suele decirse, una marca bien posicionada entre la ciudadanía y ahora tenemos que hacer lo que nos toca precisamente para que el INE llegue a tener esos niveles de penetración y de aceptación, incluso me atrevo a decirlo. El INE no solamente heredó prácticamente todas las atribuciones del IFE, que ya eran muchas, y que implicaba tener muchos frentes y muchos interlocutores, una cantidad de sujetos regulados muy amplia, salvo la que ahora mencionaba Alejandro, que es la resolución de los procedimientos especiales sancionadores, que está a cargo de la sala especializada. No así la investigación, que sigue estando en la cancha del INE. Pero además de estas atribuciones que heredamos del IFE, tenemos 74 nuevas atribuciones. 53 de ellas tienen que ver con la presencia o con la intervención del INE ahora en los procesos electorales locales. Claro. Cosa que no es novedosa, pero hasta ahora había sido marginal y producto del consenso de los convenios que se realizaban con los órganos electorales locales. El padrón electoral que se utilizaba era el federal, pero se les proporcionaba a los órganos locales a través de convenios específicos. La administración de los tiempos en radio y televisión, incluso para los procesos locales en el pasado, ya la hacía el IFE, pero la cantidad de atribuciones nuevas, empezando por esta que políticamente es muy sensible, que es la designación de los consejeros de los organismos públicos locales electorales, y la posibilidad de atraer o delegar atribuciones, pues constituye probablemente una de las nuevas características del Instituto Nacional Electoral y la razón por la cual el INE hoy es nacional y no federal como lo era el IFE. Pero también hay muchas atribuciones completamente novedosas que abren nuevos frentes, digámoslo así, delicados para la actuación del propio Instituto Nacional Electoral. Ya Alejandro comentaba el tema de las consultas populares. Nosotros, con las 4 consultas que se presentaron y que no prosperaron, lo que por cierto nos debe llevar a pensar si la actuación de la Corte debe ser antes o no de que el INE valide firmas. Nosotros en un mes tuvimos que validar más de 10,5 millones de firmas en papel, no en versión electrónica, compulsándolas contra el padrón electoral.
tuvimos que hacer ya una elección interna de un partido político que históricamente había manifestado una gran conflictividad en sus procesos internos, el PRD. Tuvimos que, y estamos teniendo, que instrumentar un nuevo mecanismo de fiscalización que es mucho más robusto, mucho más exigente tanto para las autoridades como para los propios partidos políticos y que conlleva un sinnúmero de novedades, no solamente un catálogo de proveedores a los partidos políticos, que es una novedad y que cierra la pinza fiscalizadora, sino también un sistema informático, un sistema de contabilidad en línea que no lo tiene no solamente ninguna autoridad electoral en el mundo, sino que son muy contadas las autoridades fiscalizadoras, fiscales, que lo tienen en el país, en el mundo. En México, Hacienda no tiene todavía un sistema como el que estamos nosotros mismos desarrollando. Entonces, la cantidad de frentes que se abren es muy amplia. Y esto implica también, sí, por un lado fortaleza, pero por otro lado también muchos riesgos, mucha vulnerabilidad. Hasta ahora hemos sorteado estas nuevas atribuciones. Tenemos una gran ventaja, que yo creo que la herencia principal del INE respecto del IFE pues es la solidez de su servicio profesional electoral, digamos, un know-how acumulado, un aprendizaje institucional a lo largo de más de 2 décadas que constituyen, eso sí, las principales fortalezas. Pero creo que esta es una elección en la que, como prueba del ácido de las reglas, tendrá que terminar con una reflexión muy seria respecto de qué reglas funcionaron, Claro. qué se pretendía y no se consiguió, porque la conflictividad no solamente, como bien decía Rodrigo, no solamente se mantiene, creo que incluso ha aumentado y se sofistica. Hay causales de nulidad muy nuevas, incluso me temo que la nulidad se ha abaratado y por lo tanto habrá que ver qué ocurre con el procesamiento tanto por parte del INE como por parte del tribunal y la gran cantidad de delitos electorales que ahora también incorpora la legislación. Habrá que hacer un corte de caja muy serio en los meses por venir. No, sin duda, claro. y de una vez le extendemos la invitación para pasar el proceso a hacer el corte de caja. Pero a ver, Santiago, en el caso de la Fiscalía, por primera vez, bueno, después de que 20, 25 años, se actualizan tipos penales. Algunos de los cuales, pues sí parecen responder a las nuevas realidades que hemos venido observando. ¿Cuál es tu balance, digamos, de esta actualización de tipos penales y qué retos tiene la Fiscalía para, pues en fin, abatir el rezago que casi parece un asunto estructural? Sí. Bueno, pues primero muchas gracias, muy contento que estemos en este primer programa de A Votar y bueno, pues mis mejores deseos para el éxito del programa y para la transmisión de los valores de la cultura democrática, que creo que es el objetivo central de este tipo de trabajos de naturaleza institucional. Muchas gracias al presidente del Tribunal Electoral por su hospitalidad, muy honrado de estar aquí en esta charla. A ver, lo plantearé desde la siguiente perspectiva. Efectivamente, desde 1990 tuvimos la expedición, mejor dicho, la reforma al Código Penal Federal para incorporar un título en donde se regulaban algunos tipos penales. Si nosotros hacíamos un comparativo de los tipos penales del 90 con la reforma del 96 respecto a las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, íbamos a tener un empalme. Se trataba, digamos, del mismo bien jurídico tutelado y estábamos viendo que eran temas que podían ser resueltos en el ámbito de lo estrictamente electoral. Era obstaculizar la instalación de las casillas, el tema de los acarreo de votantes, un poco se estaba pensando en el tema de las funciones, de no obstruir a los funcionarios electorales en el desempeño de sus funciones. Sí hay un proceso importante, yo diría la reforma de 2014 impacta en 2 ámbitos, en lo estructural, convierte a la FEPADE en un órgano de relevancia constitucional, no autónomo, depende de la Procuraduría General de la República, pero también hay una parte muy importante. La Procuraduría General de la República, por la misma reforma, está en un proceso de transición para convertirse en una Fiscalía General y esto implica la transición de formar parte del ámbito del Ejecutivo a convertirse en un órgano constitucional autónomo como es el Instituto Nacional Electoral. Y ahí ya hay un primer mensaje importante respecto a la transformación del diseño. El segundo elemento es efectivamente la parte sustantiva.
los tipos penales. Si hay un proceso de actualización, yo creo que el artículo 15, por ejemplo, el 13, el mismo artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales, nos establecen un nuevo catálogo de sanciones. Además, la forma como están redactados los tipos penales es lo suficientemente amplia para permitir conceptualizar una serie de conductas en cada uno de los tipos. Aquella persona, por ejemplo, que reciba recursos de procedencia ilícita, o que aproveche, o que destine, o que use, pero no solamente procedencia ilícita, sino también aquellos casos en que se reciba financiamiento prohibido por la ley. Y esto implica una interpretación sistemática respecto a las prohibiciones que establece cualquier tipo de financiamiento que pueda ser contrario a la ley ya se convierte en un tipo penal. Ese es, yo creo que, un primer mensaje muy importante. El segundo mensaje importante que tiene la reforma tiene que ver con el blindaje electoral, esto que se denomina blindaje electoral en el ámbito de la protección de la equidad y la imparcialidad en la contienda. Ese segundo modelo, que es un modelo relevante, lo que nos va a decir es que se aumenta la penalidad para los servidores públicos. Y en este momento la ley establece que de 2 a 9 años de prisión puede ser la sanción que se le puede llegar a aplicar a un servidor público cuando vulnera la legislación en materia penal electoral. Subir las penas evidentemente no significa por sí mismo el ataque a la incidencia delictiva, sin embargo sí refiere cuál es el nivel de importancia que la clase política, la sociedad y el Congreso finalmente le están depositando a los delitos electorales. Ningún delito alcanzaba, mejor dicho, todos los tipos penales anteriormente alcanzaban la libertad caucional. Hoy tenemos un modelo en donde 2 tipos penales implican una reestructuración del sistema y una mayor penalización para sancionar ese tipo de conductas. Me gustaría abordar un tema que sugirió Lorenzo hace un momentito y que tiene que ver con el tribunal. Lorenzo decía, las nulidades se han abaratado. En las 2 últimas elecciones presidenciales hemos tenido sendas impugnaciones que han pedido la anulación de la elección. En la reforma 2007-2008 se añadieron causales. De hecho, se añadió la figura explícita de anulación de la elección presidencial y ahora en esta reforma de nuevo se retoma el tema de las causales de nulidad. ¿Cómo siente el tribunal esta nueva reforma? Y si nos lo pudiera explicar para que nuestros amigos que nos están viendo pudieran entender con claridad de qué se trata. Pues mira, la verdad es que todo nuestro sistema democrático en México, aunque ha tenido una buena experiencia, ha tenido un tribunal fuerte, un tribunal que ha sabido resolver los conflictos que se le presentan conforme a derecho, que ha tratado de obtener la confianza de la ciudadanía y que lo ha conseguido en determinado punto, desde el cual podemos todos tener la certeza de que cada día el número de asuntos que resolvemos es mayor y que el mayor número de asuntos que resolvemos es del sector ciudadano. Eso nos señala que tenemos un principio de confianza real ante la ciudadanía, porque la contienda en México se ha convertido en una lucha de desconfianzas. Nadie confía en nadie. La feria de la desconfianza. Exactamente, es la feria de la desconfianza. Entonces, bajo esa tesitura, pues cada que hay una elección descubren una nueva forma de, como decía alguien, ¿no? Nace el derecho y nace la trampa, ¿no? Entonces, así, esto ha traído como consecuencia lógica y legal, pues como puede decirse, un abaratamiento, más bien dicho, a nuevas causales de nulidad y nuevas causales de poder impugnar. Entonces, esto ha acrecentado enormemente el número de asuntos que se tienen que resolver en este tribunal y pues podemos señalar que simplemente este periodo que llevamos ahorita de inicio del proceso electoral nos ha traído un número inconmensurable de inconformidades que jamás había tenido un tribunal. Desde luego hay que tomar en consideración muchísimas cosas. Por ejemplo, entre otras, pues que son las elecciones más grandes que se han celebrado en el país
que se van a celebrar en el país en toda su historia. Sí. Digamos, el número de puestos de elección popular que van a jugarse en esta elección, la verdad es, nunca la habíamos tenido. El número de votantes que vamos a tener tampoco. Entonces, todo esto, pues, colabora y genera que pues las aspiraciones sean de mayor número de gentes, también que las inconformidades en cuanto a la designación, en cuanto a la impugnación personal entre los presuntos candidatos que van a contender, sea mayor no solo por el fruto de la desconfianza, sino por el tamaño de la elección que vamos a tener. Ahora, en cuanto a la elección presidencial, pues todos sabemos, por ejemplo, que en 2006 la nulidad de la elección presidencial propiamente era inexistente totalmente, que el famoso recuento de voto por voto era imposible de obtener porque no había norma en la cual se pudiese uno ajustar para llevarle efecto. ¿Qué dio como resultado? Esta situación que la reforma inmediatamente posterior a 2006 estableciera ya una nulidad de la elección presidencial y que además contemplara en qué casos procedía un recuento general de votos. Así creo que toda acción corresponde a una reacción. Las leyes electorales para mí no son más que reactivas, son de reacción a un hecho que sucede en la última elección. Cada vez queremos tapar un agujero más. Eso es para mí lo que ha sucedido en esta nueva reforma, salvo la mejor opinión de mis compañeros. Yo creo que lo dices muy bien, Alejandro. Las reformas parecen motivarse por actualizar agravios o describir mejor los agravios, pero en el caso de nosotros eso no genera mayor confianza. Es decir, se producen nuevas reglas que debieran, digamos, incrementar la confianza y no parece ser el caso. Como que pareciera que en este país los actores, los partidos nunca pierden, siempre les hacen fraude, ¿no? Entonces también eso posterga la autocrítica. Y déjame, Lorenzo, en esa línea, a ver, sí hay un asunto de contexto que es muy original, además de toda esta sobrecarga de atribuciones o redistribución de atribuciones y responsabilidades, que es un contexto complejo. Los principales animadores de la contienda, al decir de las encuestas, pues están en su peor nivel, digamos, de credibilidad, etcétera, etcétera. O sea, tenemos partidos con mucho descrédito que son los que tendrían que animar la participación. Sí. Por supuesto, eso no es tarea ni responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, pero sí me gustaría alguna reflexión como del contexto en el que se está llevando a cabo este proceso. Mira, Rodrigo, yo lo que retomo algo que decía Alejandro. Esta es la elección más compleja de la historia electoral del país. No es una elección presidencial, pero a pesar de ello, y por lo tanto parecería que la puesta en juego política debería llevarnos, como había venido, por cierto, ocurriendo en las elecciones intermedias, tal vez salvo 1997, cuando por primera vez se disputó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, pero salvo aquella, parecería que las elecciones intermedias son elecciones de una cierta pausa, que te permiten, por cierto, poner a prueba las normas de la última reforma. Es un dato curioso. Sí. Las últimas reformas electorales se han dado al cabo de las elecciones presidenciales y han tenido en las elecciones intermedias su primera prueba del ácido. Es decir, no hemos estrenado grandes reformas de cara a las elecciones presidenciales. Esto podría hacernos llevar a pensar que, bueno, pues esta debería ser una elección tranquila o mucho menos compleja como lo está haciendo esta. Pero en cambio es, sin duda, y por lo menos en tres planos, o por tres razones, la elección más compleja de la historia. Por los números que ya anticipaba Alejandro, es la elección más grande que tenemos. A eso hay que sumarle que nunca antes habíamos tenido una concurrencia como ahora
de elecciones locales con la elección federal. El 7 de junio van a disputarse cargos de la Cámara de Diputados Federal, pero también en 16 entidades, y un mes después en el estado de Chiapas. Por la reforma, sí, por la complejidad de la reforma de la que hemos venido hablando, segunda gran razón que vuelve esta elección particularmente compleja, pero en tercer lugar por el contexto en la cual la misma se está dando. Un contexto que tiene, digámoslo así, tres ámbitos de dilema o de problema, incluso si lo quieres plantear de esta manera. Uno que desafortunadamente no es nuevo, el de la inseguridad. El clima de inseguridad afecta al país desde hace ya muchos años y la elección de 2012 se realizó en condiciones muy similares en términos de inseguridad a los que hoy prevalecen en varias zonas del país y sin embargo la organización de las elecciones fue exitosa. En 2012 el IFE entonces logró instalar prácticamente todas las casillas que se habían propuesto instalar, salvo 2 en Oaxaca y por cuestiones de conflictos comunitarios, no de inseguridad. Es decir, es un contexto, un problema, un desafío con el que ya sabemos desafortunadamente lidiar. Y digo desafortunadamente pues porque, digamos, el contexto de inseguridad es un contexto absolutamente indeseable. En segundo lugar, por la conflictividad política. Estamos viendo una contienda ya desde ahora en donde los jugadores están jugando al límite. Tenemos partidos que están jugando, interpretando la ley, haciendo la trampa, ¿no? Como decía, o buscando cuáles son las fronteras de lo permitido y de lo permisible por las autoridades, que ha llevado ya al día de hoy a sanciones muy importantes por haber transgredido esas normas. Y en tercer lugar, por el contexto social. Ese sí es completamente inédito. Con eso nunca habíamos tenido que hacer las cuentas. Es un contexto de una explosividad social, de una irritación social que ha generado en buena medida o que está alimentado por el descrédito de la política, de los partidos políticos, que es completamente novedoso y que nos ha llevado a tener que instrumentar medidas inéditas, extraordinarias para enfrentar situaciones extraordinarias, como por ejemplo que los plazos de la organización electoral tengan que ajustarse o se flexibilicen para poder llegar a lo que no puede flexibilizarse, que es la fecha de la elección constitucional. Está marcada en la Constitución el próximo 7 de junio. Pero hemos tenido que tomar una serie de medidas, permitir a consejos, por ejemplo, que sesionen fuera de sus sedes, precisamente para intentar, con mucha maleabilidad, adaptarnos a esto que es una situación muy delicada y absolutamente novedosa. Y yo creo que esto nos lleva a tener que demandar del conjunto de actores que están involucrados en la construcción de una elección mucha responsabilidad. Las autoridades electorales tenemos que cumplir nuestro rol con mucha responsabilidad, los partidos tienen que hacer lo propio, los gobiernos federales y locales de la misma manera, los medios de comunicación también tienen que actuar con muchísima responsabilidad y la sociedad en general, ¿no? Sí, claro. En este contexto de conflictividad, obviamente el tema de los delitos electorales salta a la vista. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los 90s, cuando discutíamos los temas de qué era necesario reformar en el sistema electoral, se ponía mucho énfasis en el tema de delitos electorales. Luego finalmente surgió la FEPAD y se ha ido desarrollando el tema de los delitos. Pero en términos estrictos, ¿qué tanta incidencia real hay en términos, por ejemplo, de en verdad hay muchos procesamientos de personas que incurren en delitos electorales? ¿Cuáles son los más frecuentes? En fin, ¿qué nos podría plantear al respecto? Sí, es un tema muy importante. Primero, hemos tenido un incremento gradual en la presentación de las denuncias. Si vamos a la década de los 90, en realidad se presentaban 200, 300, 400 denuncias anualmente ante la Fiscalía. Era un margen absolutamente transitable para efecto de realizar las investigaciones y, en su caso, consignar ante los jueces penales para que determinaran lo conducente. Ya en la década pasada, el proceso subió de manera gradual hasta llegar a ciertos umbrales de 1,000, 1,200, 1,500 denuncias que eran presentadas ante la Fiscalía. Ahí hay varias vías de salida. Por un lado puede ser
denuncias que sean de las cuales la Fiscalía es incompetente. Por otro lado, puede haber no ejercicios de la acción penal, pero la parte nodal son las consignaciones ante los juzgadores. La época, digamos, de mayor impacto en la justicia electoral desde la perspectiva cuantitativa es cuando la actual procuradora desempeñó el cargo de fiscal electoral y el nivel de consignaciones aumentó de manera considerable y también el nivel de sentencias condenatorias, que esta es una parte importante. Ahora, en este momento la Fiscalía cuenta con un rezago muy importante, 4.497 averiguaciones previas en trámite, más 1.293 actas circunstanciadas, a las cuales diariamente, a través de los diversos sistemas que además permite la legislación penal, se van incorporando nuevas denuncias. Por ejemplo, el sistema de FEPADETEL, de FEPADENET, se recibe por correo electrónico una denuncia y esto obliga a levantar un acta circunstanciada e iniciar la averiguación para ver si se eleva a la categoría de averiguación previa. ¿Cuáles son los tipos penales de mayor actualidad? Yo lo dividiría en dos rangos. Respecto al rezago, la parte más importante son domicilios irregulares y algo que técnicamente se le conoce como avisafis. En el tema de domicilios irregulares puede ser o no turismo electoral, ese es el tema que se tiene que verificar a lo largo del proceso de indagatorio, y el tema de avisafis es alteración al registro federal de electores en donde se acredita que la persona cuenta con dos identidades. Generalmente esto tiene un impacto, es una multicredencialización, pero tiene que ver ya no con el impacto a los valores propios del sistema democrático, sino más bien con temas de identidad y de delitos de corte básicamente patrimonial. Claro. Pero, claro, con una incidencia en lo electoral, porque terminan rompiendo el bien jurídico tutelado, que es la certeza en la elaboración y confección del padrón electoral, que es una de las garantías del proceso penal. Digamos, yo dejaría esa como una parte muy relevante, más o menos el 90% de los asuntos del rezago tienen que ver con ese tema, pero si hacemos la fecha de corte de 2015, trabajando con las etapas del proceso electoral, inclusive si nos vamos al mes de octubre del año anterior, vamos a encontrar que de manera gradual empiezan a llegar otro tipo de denuncias. Por ejemplo, uso ilícito del padrón electoral para la distribución de propaganda, también los temas vinculados a posible participación de servidores públicos, condicionando programas sociales, coaccionando el sentido del voto de las personas, y se han presentado también denuncias respecto a los propios procesos de los partidos políticos donde se considera que existió una afectación a los principios de equidad en la contienda o la comisión de algún ilícito penal al interior del procesamiento interno. Conforme va avanzando, el histórico es que cuando inician las campañas electorales se dispara la presentación de las denuncias, pero sí quisiera marcar un tema que es importante. El proceso penal tiene una vía y el proceso electoral tiene otra, y los tiempos son absolutamente distintos, además por disposición constitucional. Claro. El proceso penal tiene que favorecer los derechos del inculpado, en un sistema garantista de un Estado constitucional y democrático de derecho no se pueden vulnerar los derechos, el debido proceso, las reglas del debido proceso, pero por otro lado tiene como elemento nodal disminuir el índice de la criminalidad. Ese es el otro efecto que tiene que señalar el proceso penal, pero sin vulnerar el anterior. En ese contexto no puede ser inmediato y no puede ser de cara a la jornada electoral, sino tiene que estar pensado en un proceso de más largo plazo. Claro. Si me permites un segundito, claro, Rodrigo, porque hay que recordar que el año 2012, uno de los argumentos de una de las impugnaciones más importantes se refirió a la compra y la coacción del voto. Los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, el problema central en esa ocasión, no sé qué tanto haya llegado a la vía penal o si solo se quedó en la vía jurisdiccional, pero yo recuerdo que uno de los temas centrales es que se compró y se coaccionó el voto. ¿Qué tipo de pruebas debe aportar el ciudadano? ¿Hay algún medio que el ciudadano pueda decir, a ver, un funcionario me presionó, un fulano vino y me entregó unas tarjetitas? ¿Qué es lo que procede a hacer ante FEPADE en ese caso? A ver, la denuncia también en términos de la legislación procesal penal implica que en el momento en que el Ministerio Público tenga conocimiento por cualquier medio de la posible comisión de un ilícito, necesita iniciar el ejercicio de sus facultades indagatorias. ¿Qué tipo de prueba pueden presentar los ciudadanos? La que esté a su alcance.
puede haber testimonios, le presentan la denuncia, comparecen, tienen que ratificar su denuncia y aportan los elementos probatorios que tengan a su alcance, desde pruebas técnicas, documentales privadas, documentales públicas, etc. Ahora, cuando llega la denuncia, lo que tiene que hacer el agente del Ministerio Público es desarrollar el proceso indagatorio y tratar de abrir líneas de investigación para efecto de acreditar dos elementos, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Con un añadido adicional, en este momento esas son las condiciones del proceso penal para el sistema penal tradicional. Sin embargo, y un elemento a tomar en consideración también para este proceso 2015 es que vamos a tener de las 32 entidades federativas, 28 con el modelo tradicional y 4 con el modelo del sistema penal acusatorio, el cual implica oralidad, el cual implica una transformación inclusive del objetivo de la investigación. Ya no el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sino solamente la posible participación del sujeto activo en la comisión de los hechos ilícitos. Entonces cambia el modelo, pero insisto, va a estar diferenciado en algunas entidades federativas y en otras no, dependiendo del proceso gradual que hemos vivido desde 2008 en la transición del sistema penal. Y que acaba el próximo año. Y que acaba el próximo año. El próximo año todo tendrá que emparejarse bajo el modelo acusatorio. Exactamente. Y entonces, ¿qué genera esto? Pues una duplicidad de metodologías de investigación para efecto de consignar ante los jueces penales. Correcto. Gracias por la ampliación. A ver, déjenme insistir un poco en el asunto del contexto, ¿no? Esta elección más compleja y demás. Ciertamente la participación electoral nunca ha sido responsabilidad de las instituciones, ¿no? Digamos, si participa el 10% o el 80%, las instituciones están para servir el pastel, no para llevar invitados a la fiesta, ¿no? Pero ciertamente este año sí pareciera que ese puede ser un tema complejo. A ver, en 94, que fue un año muy complejo políticamente, la respuesta ciudadana fue volcarse a las urnas. Ahora, por primera vez que yo recuerde, hay voces que no solo están llamando a no votar, sino a boicotear el asunto. Me parece que ese es un reto o una circunstancia que la familia electoral, le hace a ustedes, nunca habían enfrentado, nunca se había enfrentado eso. Entonces, sí me gustaría para los tres, o a los tres, un poco una reflexión en torno a esta novedad en el contexto, a esta posibilidad abierta de boicot. O sea, siempre habíamos tenido a la gente creyendo en las urnas y hoy aparece un sector, no sé qué tan grande, etcétera, qué tan representativo, que parece que no está de acuerdo con el nombre de este programa, que es A Votar. Entonces, sí me gustaría alguna reflexión en ese sentido. Pues yo creo que definitivamente es primera ocasión que tenemos una problemática de esa naturaleza. Creo que primero que nada lo que tenemos que hacer es concientizar a la ciudadanía. La ciudadanía cada vez está con mayor afluencia en las urnas electorales. La última elección ha sido una prueba de ello, como que se acaba de señalar. Se volcó realmente a emitir su voto en esta elección presidencial, cosa que no sucedía en otros años, en los que decíamos la abstención es la que ganaba, ¿no? Siempre se decía eso en otras elecciones. En esta no. Creo que en eso el IFE tuvo una participación muy activa, muy dinámica, de invitar a la gente a que fuera a votar. En México tenemos una situación que es sui generis en este aspecto, porque todos sabemos que es una obligación ir a votar, y así lo tenemos en nuestra Constitución, pero también lo tenemos como un derecho, el derecho a votar. En México tiene esa dualidad en la determinación de lo que es la acción de ir a votar. Es un derecho y también es una obligación. ¿Por qué es un derecho? Porque no exclusivamente, y nosotros le damos más esa figura en nuestra legislación. Porque aquí no tenemos una coacción de ninguna índole para la gente que no va a votar, para el ciudadano que no va a votar.
Conozco países como Bolivia, por ejemplo. El que no va a votar tiene una muerte cívica. No puede utilizar su credencial para tener una cuenta de ahorros, para sacar dinero, para meter dinero al banco. Es una muerte cívica que tiene. Fuerte. Hasta que tiene que pagar una multa y un ejercicio de razonar o de demostrar por qué no pudo ir a votar, que estuvo enfermo, alguna situación de eso, que estaba fuera del país en ese día. Cualquier situación de esa naturaleza para que le permitan nuevamente volver a hacer uso de su credencial, que es el medio de identificación, como lo tenemos aquí, real y positivo, que para mí la credencialización con fotografía y casi pues infalsificable que tenemos, que yo creo que es infalsificable tal vez, hasta ahorita no, salvo que me contradiga el fiscal que ya tenga algún asunto de esta naturaleza, pero de lo contrario creo que hasta ahorita es infalsificable. Sí. Entonces, bajo esa circunstancia, también debemos de hacerle saber al ciudadano que el ir a votar es ir a ejercer un derecho, es ir a decir estoy conforme o no estoy conforme con lo que está pasando en el país. Y eso lo voy a hacer valer por medio de mi voto. Creo que el acto más antidemocrático es invitar a no votar. ¿Por qué? Porque está impidiendo a las personas que ejerzan una cuestión que nuestra legislación, nuestra Constitución, lo señala como un real y verdadero derecho. Un derecho que tiene la ciudadanía para ir y elegir la forma de gobierno que quiere, o de decir no quiero a este tipo de gobernantes, quiero a este otro tipo de gobernantes. La ampliación a candidatos independientes también nos da una nueva opción. Yo el otro día escuchaba una situación de que ya son demasiados partidos políticos y que los partidos políticos nos salen muy caros. Esto efectivamente, esto último es cierto, nos salen muy caros, pero yo creo que entre más partidos políticos, entre mayor número de candidatos independientes puedan registrarse, nuestra democracia irá para adelante. ¿Por qué? Porque tendremos nuevas voces, nuevas opciones, nuevas propuestas de gobierno, y la ciudadanía tiene un panorama mayor para elegir quién puede ser su gobernante. Es el momento en que lo pueden hacer y es la forma de hacerlo. Si me permiten, brevemente, creo que es importante, complementaria, estoy de acuerdo con Alejandro. Creo que parte del síntoma de ese contexto adverso en el cual estamos realizando las elecciones, probablemente el más sintomático es el llamado no ya a no votar o a votar en blanco. Eso ya lo hemos visto, incluso en el 2009, un movimiento exacto, muy consistente en ese sentido, sino más bien el llamado al boicot de las elecciones y la amenaza abierta de no permitir la realización de las elecciones. Yo creo que frente a esto no hay más que dos alternativas. Una alternativa que en un contexto democrático es absolutamente indeseable y que tiene que ser vista como el último recurso, con una etiqueta grande que diga no úsese, de preferencia, que es la cuestión del uso de la fuerza. Eso, el día en que tengamos que hacer elecciones en un contexto de militarización, en ese día de veras nuestra democracia va a erosionarse de manera muy grave. La otra vía es pues, la vía democrática por excelencia, es decir, la vía del diálogo, la vía de la explicación, de la pedagogía. Es decir, entiendo las causas, la indignación que gravita en el ambiente, pero la solución para los grandes problemas que nos aquejan y que están debajo de esas causas, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y consecuentemente la impunidad, etcétera, no es en un contexto de un Estado democrático de derecho, no es el no realizar elecciones. Porque si uno se fija en el marco, es decir, ¿qué pasa si no hay elecciones en algún lado? ¿Qué pasa si se anulan las elecciones? La solución que en democracia y que nuestro marco jurídico establece es que haya elecciones.
Cuando se anula una elección, o sea, todo acaba llegando al mismo punto. La elección es el punto de salida para las crisis políticas e institucionales. Si se declara la desaparición de poderes, esto se hace para convocar elecciones. Si no se realizan elecciones en alguna demarcación, en algún municipio, la solución no es otra más que convocar elecciones extraordinarias. Cuando se anulan elecciones, se tienen que realizar elecciones extraordinarias. Y esto tiene una razón de ser. Al final del día, cuando los espacios de poder no se ocupan por la vía democrática, esos espacios de poder los va a ocupar alguien y los va a ocupar por una vía no democrática. Es decir, la alternativa al que no haya elecciones es una solución por donde se le quiera ver autoritaria. Entonces, creo que el gran trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de pedagogía, es un trabajo de explicación y de convencimiento de que a pesar de todos los problemas que tiene la democracia, sí, es cierto, sigue siendo la vía privilegiada para, si bien no resolver los problemas, sí encauzar la complejidad, la conflictividad que es propia de una sociedad plural como la nuestra. Yo creo que recordarán ustedes que hace algunos años escribió Saramago su libro del ensayo sobre la lucidez. Y la verdad es que Saramago siempre llevaba los temas al extremo. Intermitencias de la muerte es qué pasaría si nadie se muere, ensayo sobre la ceguera, qué pasaría si nadie viera, y ensayo sobre la lucidez, qué pasaría si nadie votara. Es literatura. Y hay que manejarlo así. Honestamente me parece que es un llamado, lo digo con todo respeto, irresponsable, porque efectivamente, y coincido con Lorenzo, la democracia se construye pues, a partir de la participación, no de la no participación. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con mayor diálogo, y no acudir a las urnas. Y por supuesto no puede haber más vía en un sistema democrático que la electoral. Sí, efectivamente, pues estamos ante un dilema muy fuerte en todo el país, básicamente no en todo el país en sentido estricto, en varios estados. En Guerrero, por ejemplo, el INE anda a salto de mata, les han tomado locales, el trabajo de los notificadores y capacitadores es complicadísimo. Sí, Pablo Javier, ha sido complicado, pero ahí están las cifras, que es lo que más importa. No es asalto de mata, de hacer corte, digamos, ¿no? De sí, notificaciones mira, y todo esto. En Guerrero estamos trabajando en una situación muy compleja y con mucha prudencia y cuidado. Estamos haciendo un despliegue discreto, porque las circunstancias, no podemos permitirnos que la elección o el trabajo del INE sea un pretexto para generar más problemas de los que ya aquejan a esta entidad. Pero a pesar de todo, la elección sigue avanzando. Hay un dato que es muy emblemático. De acuerdo con lo que mandata la ley, nosotros necesitamos 1.250.000 funcionarios que el día de la elección funjan como funcionarios de casilla. Bueno, el día de hoy tenemos ya 2.100.000 ciudadanos aptos para poder ser funcionarios de casilla. Esto quiere decir que han aceptado o aceptarían participar en este rol y que además tienen las capacidades, saben leer, escribir, etcétera, para poder desempeñar ese papel. Y en el estado de Guerrero, de 44.000 que necesitamos como funcionarios de casilla, tenemos casi 70.000 que ya son ciudadanos aptos. Mucho más de la media. A pesar de todas las complejidades, el proceso sigue avanzando. Yo lo diría así, las elecciones sí traen intrínseca un germen, una vocación civilizatoria. Y entendiendo las complejidades e incluso sin compartir, pero entendiendo el llamado a boicotear las elecciones, la verdad yo creo que la historia democrática del país hace sí que seamos muchos más los que estamos apostando por esa ruta y que al final del día la propia elección vaya caminando. Faltan más de 70 días para que la elección se realice, así que no se vale hacer futurismo. Hay que andar con mucho cuidado, pero el proceso está avanzando con todas las dificultades y la adversidad del contexto en el que estamos trabajando, ¿no? Perdón, me metí, pero lo del salto fue una invocación directa y rompí el orden aquí, pero estabas hablando del INE. Alusiones personales. Exacto. No, yo creo que en efecto, cada proceso electoral implica una mejora sustantiva de parte de todas las instituciones. Y con todas las dificultades que aquí hemos repasado, en efecto, el tribunal sigue resolviendo, la Fiscalía sigue recibiendo quejas, el INE sigue organizando. Es decir, no vería yo en ese sentido ninguna señal de retroceso o de riesgo
en términos del funcionamiento cotidiano. Al revés, me parece que cada vez las cosas se hacen mejor. Yo creo que en este repaso, digamos, de atribuciones y en esta complementariedad que nos han brindado, pues, yo creo que debiéramos quedarnos tranquilos respecto de que estamos en muy buenas manos para llevar a buen puerto la elección. A mí sí me gustaría que pudiéramos empezar a cerrar, a concluir con algunos mensajes respecto de por qué hay que ir a votar, por qué esta elección va a salir a pesar de todos los obstáculos, riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, en el orden que quieran, si pudieran regalarnos un mensaje. Primero el organizador. Bueno, ok, primero Va a quien cerrar el organiza, de casa. después quien juzga y después ya nos dijeron que el proceso penal lleva otros tiempos. Me queda claro que cierra el de casa. Sí, no, claro. A ver, yo diría que la elección, las elecciones en México y la sofisticación que han tenido han sido parte de un proceso histórico que nos ha costado muchísimo como sociedad. Y desde ese punto de vista, creo que lo que no podemos permitirnos es que en esta conjunción desafortunada, terrible, de problemas que están aquejando a la sociedad, nunca habíamos tenido tantos problemas tan graves y tan estructurales conjuntándose en un mismo momento. No podemos permitirnos el que las elecciones sean un problema más, porque después de eso no nos queda nada. O sea, tampoco hay que sobredimensionar lo que son las elecciones y lo que la democracia nos puede dar. La democracia no nos va a solucionar en automático los problemas, ni tampoco las elecciones, pero no están hechas para eso. Claro. Las elecciones son simple y sencillamente, llámalo simple y sencillamente, porque es algo esencial, un cauce para que la pluralidad, para que la conflictividad, para que las diferencias puedan recrearse de manera pacífica. Y eso, si bien no nos va a resolver los grandes problemas, repito, que nos aquejan, sí por lo menos son una ruta para poder enfrentarlos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la lógica con la que tenemos precisamente que concientizarnos, que votando, si bien no vamos a resolver los problemas, sí estamos eludiendo lo que podría ser, sí, un problema, digámoslo así, estructural e irresoluble, que es pues, que el autoritarismo, que las soluciones autocráticas se instalaran entre nosotros, y eso es lo último que podemos permitirnos, creo yo. Sí, yo creo que efectivamente coincido con todo lo que se ha planteado. Creo que este va a ser un proceso electoral, es un proceso electoral muy complejo, el más complejo de la historia reciente de México. Sin embargo, es responsabilidad de todos actuar al amparo del marco del derecho, al amparo de los valores del Estado constitucional, y es responsabilidad de todos blindar y trabajar en que esta elección llegue a buen puerto. Y creo que la apuesta histórica tiene que ser, como decía Lorenzo, la apuesta por la institucionalidad, por el fortalecimiento de las instituciones y por la democracia. Pues realmente nos corresponde una situación bastante difícil, dada la situación del país, las situaciones que se han dado, pero creo que la ciudadanía debe tener fe y debe tener confianza. El Instituto Nacional Electoral se ha caracterizado por ser un gran organizador de las elecciones. Tiene una experiencia ya que deviene desde del IFE hasta lo que es ahora el INE, que le ha dado la legislación nuevas responsabilidades. Tiene una fiscalía especializada que va a atender de que no se cometan actos delictivos en el transcurso de las elecciones, ni relacionados con las elecciones. Lo demás no es problema de este tipo de instituciones, eso ya corresponde a otras áreas. Y el Tribunal Electoral pues ha tratado dentro de su parte que todas nuestras sesiones son directamente transmitidas, conocen nuestros alegatos, conocen la forma en que piensa cada uno de los que integramos el tribunal. Nuestras resoluciones sabe todo mundo que están apegadas a derecho, están a
al alcance de toda la ciudadanía, de todos los organismos públicos y de todo aquel que tenga interés en la materia. Nosotros tenemos un sistema constitucional que es realmente una verdadera joya y que no lo hemos sabido aquilatar los mexicanos en su gran dimensión, que es que nuestras resoluciones, la resolución desde la mínima autoridad hasta la máxima autoridad, tiene que estar debidamente fundada y motivada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que señalar el fundamento legal en que se apoya y además dar dentro de la propia resolución, exponer las consideraciones del por qué la norma está aplicada y por qué se situaron dentro de los parámetros de la norma cada uno de los justiciables. Eso no lo tienen muchas naciones mucho más civilizadas, España, Estados Unidos, por ejemplo, no lo tienen. Ellos dicen culpable, ya no dicen ni una palabra más. O inocente y se acabó. Claro. Y en cambio nosotros para decir, estás dentro de un marco penal, de un marco administrativo, dentro de un marco electoral, estás dentro de estas hipótesis porque lo dice tal artículo y tú te colocaste dentro de la hipótesis que señala este artículo al hacer esto y esto. Muchas gracias. El tiempo se nos acaba. Muchas gracias, Pablo Javier. Yo creo que es difícil tener mejores padrinos para el inicio de este programa. Alejandro, Santiago, Lorenzo, muchísimas gracias por participar. No olviden, estamos en Plataforma Electoral, el canal por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.